Sony, de Israel Cartaya. Capítulo 22. Ángel dejó caer el montón de ropa en el fondo de la taquilla y cerró la puerta. Suspiró e hizo amago de enjuagarse el sudor de la frente, pero se contuvo en el último momento mirándose la mano con renuencia. Había estado hurgando entre ropa sucia, y aunque no se consideraba una persona particularmente escrupulosa, siempre había cosas con las que más valía ser precavido. Tomó aire y se dispuso a abrir la segunda taquilla. «Mierda», masculló al percatarse de que el candado estaba puesto. Propinó un golpe a la puerta y miró alrededor con fastidio. «Maldita sea», se le había dicho a los alumnos que dejasen las taquillas abiertas, y como de costumbre, siempre había algún espabilado que hacía lo que le venía en gana con las instrucciones. Soltó un bufido de exasperación y se plantó delante de la siguiente taquilla, pero ésta también se encontraba cerrada. Entonces cayó en la cuenta. Habían indicado a los alumnos que quitasen sus candados, sí, pero solo a los que se encontraban ese fin de semana en el internado. La gran mayoría se hallaba de permiso en sus casas, y por supuesto esos no habían tenido oportunidad de escuchar la orden, ni mucho menos de ponerla en práctica. «¡Estúpido! ¡Estúpido!», musitó para sus adentros mientras se dirigía hacia la salida y abandonaba el albergue. No le iba a quedar más remedio que hacer saltar los candados. Lo sentía por los alumnos, pero de ningún modo podía permitir que su arma reglamentaria anduviese por el centro en manos de cualquier muchacho descerebrado. «Espérame, Vladislav, no puedo más», llamó Sony dejándose caer de rodillas en el suelo sin aliento. Vladislav se detuvo por fin y dio media vuelta. Al verlo de aquella guisa soltó una risita y volvió sobre sus pasos a su encuentro. «Pero bueno», exclamó con desenfado, «¿es que no eres capaz de correr un rato sin caer agotado?» Fue hasta Sony y en un único impulso lo agarró del brazo obligándolo a levantarse de nuevo. «¡Anda, vamos!», dijo Vladislav sonriente. «Ya casi hemos llegado». Sony asintió y se dejó arrastrar por su amigo a través de la maleza. Le temblaban las piernas y se sentía un poco mareado incluso. Más valía que mereciese la pena ese sitio tan increíble al que le estaba llevando. Ángel regresó al albergue con una cizalla enorme en las manos. Le había resultado bastante sencillo dar con ella en el pequeño almacén que había junto a la enfermería, ese en el que se guardaban las herramientas de jardinería. Ya en el dormitorio, fue directo hasta la taquilla que instantes antes no había podido abrir e introdujo la punta de la cizalla en el hueco del candado. Apenas tuvo que hacer un poco de presión sobre la herramienta y éste quedó partido en dos con un sonoro chasquido. A veces le sorprendía cómo las cosas que uno tiene por ciertas, esas que creemos que van a protegernos siempre de todo mal por el mero hecho de estar ahí, pueden irse al traste a las primeras de cambio. Como un candado cediendo bajo la fuerza de una cizalla. Aquella taquilla estaba un poco más ordenada que la anterior, aunque desde la ropa sucia amontonada en el fondo se elevaba un desagradable olor a agrio y a tela mohosa que le quitaba a uno las ganas de volver a hurgar en las pertenencias ajenas. Y a buen seguro que de haber sido otras las circunstancias, Ángel habría cerrado la taquilla de un portazo para marcharse de allí como alma que lo lleva el diablo. Pero tenía que encontrar su arma a toda costa. Así que soltó un suspiro que sonó más a protesta que a resignación. Se llenó los pulmones de aire y se agachó para hundir los brazos hasta los codos en aquel amasijo de tela y gérmenes. «¿Pero qué estás haciendo?», inquirió Sony alarmado. Vladislav terminó de descorrer el pestillo y empujó el portón del cercado hasta dejarlo abierto del todo. Los caballos, al otro lado, se removían inquietos con los ojos muy abiertos, clavados en el muchacho. Este entró en el corral sin pensarlo siquiera. Fue hasta uno de los animales y empezó a acariciar su cuello para tranquilizarlo. «Déjalo ya, Vladislav, vámonos», le rogó Sony desde fuera, más inquieto a cada momento. Vladislav le dio una palmada en la grupa al caballo y éste se dirigió mansamente hacia la salida del corral. Al verlo trotar hacia él, Sony se apresuró a echarse a un lado con espanto. El animal salió por la puerta, seguido de Vladislav, que reía divertido por la reacción de su amigo.
¿No decías que estabas cansado?, exclamó. Cerró la puerta y corrió a detener al caballo para conducirlo junto al cercado. «Anda, ven», le indicó a Sonny. «Móntate en él. Yo te lo sujeto». Sonny negó con la cabeza horrorizado. «¡Vamos, hombre!», lo aguijó Vladislav riendo. «Súbete a la cerca y desde ahí te montas sobre el caballo». El otro finalmente suspiró y se animó a hacer lo que le decían. Sin quitarle el ojo de encima al animal, le entregó a Vladislav la bolsa con su almuerzo para que se la sujetara. Trepó hasta lo alto del cercado y se dejó caer con torpeza sobre la grupa de la bestia. «Con cuidado. Así. Muy bien», le indicaba Vladislav. Aquella no era la primera vez que Sonny montaba a caballo, pero nunca antes lo había hecho sin la ayuda de una silla. De esta forma, tenía la desagradable sensación de estar deslizándose todo el tiempo por el resbaladizo pelaje de su lomo. «¿Estás bien?», dijo Vladislav desde abajo. «Voy a subir, sujétate». Sonny apretó las piernas contra el lomo del caballo tan fuerte como pudo, y en un visto y no visto, Vladislav se dio impulso con la ayuda de la cerca y cayó sobre la grupa delante de él. «Agárrate a mí, ¿quieres?», ofreció Vladislav mientras le devolvía la bolsa con la comida. Sonny no se lo hizo repetir. Pasó sus brazos alrededor de la cintura de su amigo y entrelazó los dedos de las manos con la bolsa colgando de ellos. Ahora, por lo menos, no tenía la impresión de estar a punto de caerse al suelo en cualquier momento. Vladislav chasqueó la lengua, golpeó al caballo con los talones y éste empezó a avanzar al paso por el trillo. Poco después, Sonny conseguía relajarse e incluso empezó a disfrutar del viaje. Entonces levantó la cabeza llenándose los pulmones de aire fresco. Sentía un cosquilleo en el estómago y esa agradable sensación de estar embarcándose en una gran aventura. El caballo dobló un recodo de la senda desapareciendo tras un bosquecillo, y al instante apareció la cabecita cobriza de Ailín entre unos matorrales al pie del cercado. La muchacha aguardó unos segundos para asegurarse de que Vladislav y Sonny se alejaba lo suficiente y echó a correr tras sus pasos. De ninguna manera estaba dispuesta a perderse lo que fuera que estuviesen tramando aquellos dos. El auto se detuvo delante de la puerta del internado, y tuvieron que pasar unos cuantos segundos antes de que se abriera una de sus puertas. Unas piernas de mujer asomaron por ella, y unos zapatos de tacón se afianzaron elegantemente en el suelo antes de que el resto de su persona se deslizase con gracialidad fuera del vehículo. Era Rosa. Elegante, serena, decidida, cerró la puerta del auto y levantó la mirada hacia el internado. Esta vez sería diferente. Le hizo un gesto de despedida al conductor y éste le devolvió una sonrisa antes de arrancar el motor y comenzar a alejarse por la carretera solitaria. Al cabo, el auto desapareció engullido por el horizonte y Rosa devolvió su atención a la entrada del internado. Tomó aire y empezó a cruzar la calzada encaminándose hacia ella. El lugar parecía extrañamente desierto esa mañana, sin muchachos pululando por los jardines ni el más mínimo atisbo de actividad entre los edificios. El sonido de sus tacones contra el asfalto era lo único que se escuchaba en medio de toda aquella soledad. Los ojos de Sonny se abrieron de par en par, impresionados por el espectáculo que ante ellos se mostraba. Vladislav dejó escapar una risita y se giró sobre el caballo para mirarlo. «Bueno», exclamó, «¿qué te parece?». Sonny recorrió con la mirada aquella extensión azul interminable que centelleaba bajo los rayos del sol de la mañana. En la vida había visto tanta agua junta. «¿Es el mar?», musitó casi para sí. Vladislav se echó a reír de nuevo. «No, hombre, ¿cómo va a ser eso? El mar es muchísimo más grande. Esto es una laguna». Sonny asintió, y mientras éste se encontraba absorto con las pistas, Vladislav detuvo el caballo y desmontó de un salto arrojando su bolsa de comida a un lado. Acto seguido, se desabotonó la camisa, se arrancó los zapatos y pantalones y ya desnudo corrió hasta la orilla para zambullirse en aquellas aguas centelleantes. Se sumergió bajo la superficie y volvió a aparecer unos segundos después con un jadeo de satisfacción, arrojando un millar de gotitas relucientes a su alrededor. «Vamos, ¿a qué estás esperando?»,
le gritó a Sonny. «El agua está increíble». Y volvió a sumergirse una vez más. Sonny se inclinó sobre la grupa del caballo y se dejó caer lentamente al suelo, deslizándose sobre su pelaje. A continuación, caminó hasta la orilla y aguardó a que Vladislav emergiese de nuevo. «¿Pero qué te ocurre?», insistió Vladislav. «Quítate la ropa, vamos». Le clavó una mirada frunciendo el ceño con extrañeza. «¿O acaso no sabes nadar?». Sonny negó con la cabeza. «Es que me da miedo». «¿Miedo?», se sorprendió su amigo. «No te pasará nada. Confía en mí». «Confías en mí, ¿verdad?». Sonny asintió. Dejó caer su bolsa al suelo y empezó a quitarse la ropa. Una vez desnudo, sin embargo, no terminó de encontrar el ánimo necesario para moverse del sitio. «Tengo una idea», exclamó Vladislav nadando hacia la orilla. Trepó por ella, pasó al lado de Sonny chorreando agua y se subió de un salto sobre el lomo del caballo, que pacía mansamente en el mismo lugar donde lo habían dejado. Acto seguido, obligó al animal a pararse junto a Sonny y tendió la mano hacia el muchacho. Este lo miró indeciso un instante antes de decidirse a estrecharla. Vladislav tiró con fuerza hacia arriba, ayudándolo a montar de nuevo, delante de él en esta ocasión. «Espera», dijo Sonny alarmado. «No podemos regresar así. Tenemos que vestirnos». Vladislav soltó una carcajada. «No, no vamos a ninguna parte», respondió e hincó los talones en el caballo para ponerlo al paso otra vez. Pero en lugar de dirigirse de vuelta al trillo como Sonny había temido, el animal empezó a avanzar hacia la orilla. «¡No, para!», chilló Sonny espantado. Pero ni el caballo pareció escucharlo ni Vladislav hizo amago alguno de detenerlo, y en menos de lo que se tarda en contarlo, ya se estaban precipitando los tres por la orilla. Sonny cogió aire y cerró los ojos con fuerza, listo para hundirse como una piedra en aquellas aguas profundas y amenazadoras. Pero pasaron los segundos y el agua no terminaba de cubrirlo más allá de las caderas. El muchacho abrió los ojos con extrañeza y lo que vio lo dejó perplejo. «¡Pero si estamos flotando!», exclamó. «No, quiero decir, el caballo es el que flota». «Claro, bobo», respondió Vladislav. «Está nadando». Los dos amigos rompieron a reír, y el animal, como si quisiera ser partícipe de la broma, soltó un relincho que no podía ser de otra cosa más que de alegría. O al menos eso parecía por los cabeceos de satisfacción que daba adelante y atrás, empapando a Vladislav y a Sonny con el agua que salpicaba en sus crines. De repente se escuchó un silbido en la orilla, y el caballo levantó las orejas con azoro. Vladislav se volvió sobre la grupa, y Sonny giró la cabeza también para mirar. Delante de ellos, no muy lejos del lugar en el que habían dejado sus ropas, había un guajiro llamando por señas al animal. «¡Ícaro!», voceaba el hombre en la distancia. «¡Ícaro, ven acá!». El caballo empezó a removerse inquieto, resoplando por los hollares. «Quiere irse con su amo», dijo Sonny. «Lo sé», respondió Vladislav con fastidio. «Pobre, dejemos que se vaya». Vladislav asintió y condujo al animal hasta una elevación del fondo en la que éste pudo afianzar las pezuñas e incorporarse por encima de la superficie. Los dos muchachos desmontaron y se quedaron mirándolo sin saber qué hacer. El caballo quería acudir a la llamada de su amo, pero miraba a sus nuevos amigos una y otra vez indeciso. «Vamos, ve», dijo entonces Sonny. «Vamos, Ícaro», lo secundó Vladislav. «Márchate con tu dueño». Y como si hubiera estado esperando su aprobación todo el tiempo, el animal soltó un sonoro relincho y se arrojó de vuelta a la parte profunda de la laguna, para nadar en dirección al guajiro. Vladislav y Sonny lo observaron mientras trepaba por la orilla saliendo del agua y se reunía con su amo. Este arrojó una mirada de advertencia a los dos muchachos y saltó sobre las grupas de la bestia para alejarse con ella al galope. «¿Y ahora qué?», preguntó Sonny sintiéndose invadir por el desánimo. Vladislav esbozó una sonrisa traviesa. Levantó el brazo por encima de su cabeza y lo dejó caer contra el agua, empapando a Sonny por completo. «Ahora esto», dijo entre risas. Y en un instante ambos se encontraban corriendo de acá para allá, compitiendo por ver quién de los dos era capaz de arrojar más agua de golpe contra la cara del otro.
El chirrido de la puerta de la taquilla al cerrarse retumbó con fuerza contra las paredes del albergue vacío. Ángel arrastró los pies hasta la litera más cercana y tomó asiento en el colchón, desalentado. La taquilla que acababa de revisar era la de Vladislav. A pesar de haberse erguido como protector de Sonny, lo cual era realmente de agradecer, el muchacho tenía también el dudoso honor de ser uno de los alumnos más conflictivos del internado. Secretamente había esperado encontrar la pistola entre sus pertenencias, pero por más que la revolvió, no logró dar con el más mínimo rastro del arma. También había sospechado de Orlando, el muchacho con el que Vladislav se había peleado aquella mañana a causa de Sonny. Por alguna razón, a Ángel no le parecía trigo limpio, pero en su taquilla no había encontrado tampoco nada más comprometedor que un paquete de galletas a medio comer y una fotografía manoseada en blanco y negro de una muchacha posando al pie de un grupo de palmeras. Ángel se palmeó las rodillas en un intento de insuflarse ánimos y volvió a ponerse de pie. La siguiente taquilla era la de Sonny. Fue hasta su puerta y por un momento, mientras retiraba el candado que el muchacho había dejado sin cerrar, acarició la idea de no revisarla. Sonny era un muchacho incapaz de matar a una mosca. ¿Para qué demonios iba a haber cogido él la pistola? Pero no, debía ser justo con los otros alumnos y revisar sus pertenencias también. Además, en estos casos, uno nunca podía dar nada por sentado. Abrió la puerta de la taquilla y recorrió su interior con la mirada. No había mucho allí, apenas una muda de ropa colgada de una percha y la mochila de Sonny reposando en el fondo. Por lo menos sus cosas estaban ordenadas. Se agachó y tomó la mochila para abrirla. «¡Ángel!», dijo una voz desde la puerta de la entrada del albergue. El agente soltó la mochila y se incorporó como un resorte. Habría reconocido esa voz entre 1.000.000, en cualquier lugar del mundo. Se volvió para ver a Rosa corriendo hacia él por el pasillo del dormitorio. Tragó saliva incapaz de reaccionar. Estaba arrebatadora, no como las otras veces en las que su encanto natural había restado importancia a lo maltratado de su aspecto. En esta ocasión, Rosa iba arreglada, como una auténtica señora, lindamente maquillada y con los cabellos tan limpios y cepillados que flotaban vaporosos sobre sus hombros. Llevaba además el mismo vestido rosa con el que la conoció. Hacía ya tantos años, cuando desde el alto mando le asignaron a hacerse cargo de vigilarla mientras recorría el país en busca de su marido muerto. E igual que entonces, se la veía imbuida de aquella determinación capaz incluso de mover montañas. «Rosa», musitó Ángel, «¿qué haces aquí? Estás...», balbuceó incapaz de encontrar las palabras que necesitaba. «Estás increíble». La mujer se detuvo y clavó sus ojos en los del agente. Había algo nuevo en su mirada, un brillo de vivaracha malicia que parecía animarlo, retarlo a no detenerse ahí. Indeciso, Ángel dio un paso adelante y acercó su rostro al de Rosa. Esta alzó la barbilla sosteniendo su mirada desafiante y abrió los labios para decir algo, pero él, incapaz de contener el deseo reprimido durante años, se lo impidió sellándoselos con un apasionado beso. Rosa no lo rechazó. En lugar de eso, soltó un gemido y le rodeó el cuello fuertemente con los brazos. Y antes de que ninguno de los dos pudiese darse cuenta de lo que sucedía, cayeron derrumbados sobre el colchón de una de las literas, arrancándose la ropa el uno al otro, ciegos de deseo. Aileen aguardó hasta que el guajiro se hubo alejado lo suficiente antes de atreverse a asomar la cabeza de su escondite, detrás de un tronco caído. Vladislav y Sonny estaban ahora en el centro de la laguna, salpicándose agua el uno al otro entre risas. De repente, la muchacha se vio invadida por un amago de remordimiento por estar escondida allí, espiándolos de aquella manera furtiva. ¿No sería mejor salir e ir a unirse con ellos en sus juegos? Agitó la cabeza horrorizada. Imposible. Pero si se encontraban completamente desnudos, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Desnudarse también y correr a salpicarse y revolcarse con ellos allí abajo? De pronto, las risas cesaron, y Aileen aguzó la mirada incapaz de creer lo que veía. Sonny se había abrazado a Vladislav. ¿Qué diablos era aquello? Una ráfaga repentina de aire fresco sopló sobre la laguna, rizando la superficie del agua y haciendo estremecerse de frío también a Aileen. La muchacha rió para sus adentros aliviada. Claro, era eso. Tenían frío. «Vamos a nadar hasta la orilla. ¿Quieres, Sonny?», oyó decir a Vladislav en la distancia.
Mantente agarrado a mí. Yo te llevo. Aileen vio asentir a Sonny, y sin embargo, ninguno de los dos parecía decidirse a dar un paso. Seguían abrazados allí como dos bobos, mirándose el uno al otro. ¿Pero qué les pasaba? La muchacha tragó saliva. Sabía perfectamente la respuesta. Se resistía a reconocerla, pero la sabía. Y su confirmación llegó cuando Vladislav pasó sus brazos alrededor de la espalda de Sonny, apretándolo contra sí. «Van a besarse», susurró Aileen sintiendo que la angustia se apoderaba de ella. Y sin darse cuenta siquiera de lo que hacía, salió de su escondite y echó a andar hacia la orilla, sin apartar los ojos ni un instante de aquella desconcertante escena. En el agua, los dos muchachos empezaron a aproximar sus rostros hasta que, sin previo aviso, Vladislav se abalanzó sobre Sonny, arrancándole el beso más apasionado que la muchacha había tenido ocasión de presenciar jamás, ni tan siquiera en las películas de amor de la televisión. Vladislav hundió su lengua en la boca de Sonny, buscando desesperadamente la calidad que emanaba de su interior. ¿Qué diablos le sucedía? Se sentía completamente rígido, con todos los músculos en tensión, y no se atrevía a abrir los ojos por miedo a encontrarse una mirada de reproche en la expresión de su amigo, y sin embargo continuaba invadiendo la intimidad de aquel pobre muchacho, abusando de aquella manera tan ruin de toda la confianza que había depositado en él. Pero, por más que lo intentaba, no era capaz de parar. ¿Sería posible que su primer beso estuviese teniendo lugar con otro muchacho? Y aún peor, ¿había tenido que esperar a cumplir 18 años para hacerlo, cuando todo el mundo presumía de haberlo hecho mucho antes? 18 años. ¡Demonios! Una maldita eternidad. Había tenido sus oportunidades, por supuesto, con algunas chicas del internado, pero siempre había terminado echándose atrás en el último momento. ¿De eso se trataba? ¿Se reducía todo a una simple cuestión de cobardía? Sonny soltó un suspiro, se apretó con fuerza contra su cuerpo y empezó a corresponder con la lengua el beso de Vladislav. De improviso, éste tuvo una extraña sensación y volvió la mirada hacia la orilla. El corazón le dio un vuelco dentro de su pecho cuando vio a Aileen plantada en la orilla, mirándolos con su bolsa de almuerzo colgando de la mano y el gesto torcido en una mueca extraña, a medio camino entre la repulsa y la fascinación. —¡Aileen! —exclamó el muchacho apartándose de Sonny con brusquedad. Sobresaltado, éste miró también hacia la orilla. —No —musitó con un gemido entrecortado. En ese momento Aileen pareció salir de su ensimismamiento y, sin pensárselo dos veces, tiró la bolsa a un lado y se arrojó a la laguna en dirección a ellos. Pataleó varias veces en el agua y se hundió como una roca hacia el fondo. Vladislav se quedó mirando embelesado las burbujas que emergían a borbotones en la superficie, incapaz de reaccionar. —¡Ayúdala! —gritó Sonny a su lado. Vladislav se estremeció, miró a su amigo y devolvió después su mirada hacia el agua, donde apenas asomaban ya unas postreras y débiles burbujas. ¿Cómo podía ser que alguien fuese tan estúpido de arrojarse de esa manera a la laguna sin saber nadar? Tomó aire y se zambulló de cabeza en el lugar en el que había desaparecido la muchacha. La laguna se cerró sobre él, envolviendo sus sentidos en una capa de fría y silenciosa opresión. Vladislav miró a un lado y a otro luchando por no dejarse invadir por el pánico, hasta que por fin dio con Aileen, flotando a varios metros por debajo de él. Nadó rápidamente hacia ella, la agarró del brazo y se dio impulso con las piernas hacia la superficie. Sin embargo, algo les impedía elevarse. Vladislav descendió de nuevo hacia la muchacha y descubrió horrorizado que el borde de su falda había quedado enganchado con los alambres de espino de una cerca que reposaba en el fondo. Al límite de sus fuerzas y con sus pulmones a punto de estallar, Vladislav tiró de la tela, pero ésta no cedía. Un gemido de frustración emergió de los labios del muchacho en forma de burbujas. No aguantaba más. Tenía que salir a respirar, pero le angustiaba la idea de dejarla allí abajo un solo segundo más. Los ojos de la muchacha lo miraban aterrorizados, suplicándole que no la abandonara. Al borde de la desesperación, Vladislav agarró la tela del vestido con las dos manos, afianzó los pies en el lecho de la laguna y tiró con todas sus fuerzas. Cuando sintió rasgarse la tela, apenas lo pudo creer. Sin perder un segundo,
agarró a Aileen de la muñeca y la arrastró tan rápido como pudo hacia la superficie. Llegaron los dos a la orilla tambaleándose y tosiendo agua al límite de la asfixia. Exhaustos, se dejaron caer en la arena el uno junto al otro, boqueando con avidez el aire que les había sido negado durante todo aquel tiempo allá abajo. Una vez logró recuperar el control de sus pulmones, Vladislav se incorporó sobre un codo volviéndose hacia la muchacha. Ella también se levantó y quedó sentada frente a él. «Aileen, escucha, yo...» intentó disculparse Vladislav, pero Aileen lo interrumpió propinándole un sonoro bofetón. Sorprendido, Vladislav se llevó la mano a la mejilla dolorida. «¿Pero qué?» empezó a decir, pero la garganta se le hizo un nudo impidiéndole continuar. «No se te ocurra volver a hacerlo nunca más», gritó Aileen. «¿Entiendes?» Vladislav asintió sin decir nada. Estaba perfectamente claro a lo que se refería. Uno y otro quedaron mirándose y el aire pareció volverse más frío y pesado a su alrededor. «Vladislav», llamó de pronto Sonny desde el centro de la laguna. Vladislav se volvió conmocionado. Se había olvidado completamente de su amigo, y ahora éste se encontraba desnudo en medio del agua, abrazándose el pecho y tiritando de frío. «¿Podrías venir a sacarme a mí también, por favor?», rogó Sonny con voz temblorosa. Y sin saber muy bien por qué, Vladislav estalló en carcajadas. Era torpe y descontrolada, que tampoco tenía mucho sentido dada la situación, pero tampoco podía evitarlo. Todo aquello resultaba tan absurdo. Entonces ocurrió algo del todo inesperado. Aileen, junto a él, empezó a sacudir los hombros y rompió a reír también. Vladislav se volvió hacia la muchacha. Ella le devolvió la mirada y sus carcajadas ganaron en intensidad. Y como por encanto, toda la tensión acumulada momentos antes se disipó arrastrada por la brisa, como si jamás hubiese existido. Aquel estaba resultando ser el día más increíble en la vida de Sonny. En cierto modo, le recordaba a esas ocasiones en las que, viviendo en el bohío de Mauricio, se escabullía camino a la escuela para disfrutar de la libertad y darse un chapuzón en el río. La sensación era casi la misma, aunque muchísimo mejor, porque ahora eran tres los que corrían por aquellos sembrados interminables, retándose entre risas los unos a los otros a atravesar las cortinas de agua de los riegos. Vladislav y Aileen lo hicieron sin pensárselo, y una vez al otro lado, con la ropa chorreando de agua, como si hubieran estado nadando con ellas puestas, agitaron los brazos llamando a Sonny para que los imitase. Este, en cambio, no lo veía tan claro. No le apetecía empaparse de aquella manera, pero tampoco podía quedar como un cobarde delante de sus amigos, así que tomó aire y echó a correr tan rápido como pudo hacia el riego, con tan mala fortuna que sus pies resbalaron y cayó de bruces en un profundo charco de agua y cieno. Vladislav corrió a ayudarlo, mientras se inclinaba con la mano extendida hacia Sonny. Aileen lo empujó por la espalda, haciéndolo caer en el barro también. Vladislav profirió un bramido, e igual que una criatura monstruosa, emergida de las profundidades de un pantano, salió a toda prisa de la charca y corrió a atrapar a la muchacha, que ya se apresuraba a huir. La agarró de la cintura y, levantándola en volandas, la llevó pataleando hasta el barro para dejarla caer junto a Sonny. Y allí quedaron los tres riendo como bobos y salpicándose agua y cieno los unos a los otros. El aguacero los sorprendió mientras daban cuenta de sus matambres sentados sobre unas piedras. Hasta entonces no había sido más que una fina llovizna que los había estado acompañando durante las últimas horas de la mañana. Pero inesperadamente el cielo pareció partirse en dos y dejó caer un verdadero torrente de agua sobre las cabezas de Vladislav, Aileen y Sonny, que quedaron mirándose sorprendidos entre sí, sin saber qué hacer. «Va a ser mejor que busquemos un sitio donde refugiarnos», gritó al fin Vladislav intentando hacerse oír por encima del estruendo de la lluvia. «¡Vamos!». Aileen y Sonny asintieron y se dejaron llevar por él. Al fin y al cabo, era quien mejor conocía los campos que circundaban el internado. «¡Vamos, corran!», voceó Piro ayudando a llegar a los últimos alumnos bajo la protección del risco. Oteó a través de la lluvia intentando ver si se había quedado alguno fuera. «¿Estamos todos?», preguntó corriendo a refugiarse también él. Los chicos lo miraban apiñados bajo el saliente rocoso, empapados y temblando de frío. «Falta Aileen, profesor», anunció Lola de repente. Piro la miró sintiendo una punzada de angustia en el pecho.
—¿Estás segura? —preguntó. Lola asintió. —Tampoco está Vladislav —espetó Orlando—, ni Sonny. Espantado, Piro recorrió con la mirada a uno por uno los rostros de los alumnos. Maldita sea, no estaban ninguno de los tres. —Escuchen —dijo el profesor esforzándose porque su voz no delatase la inquietud que lo embargaba—. Aguárdenme aquí mientras voy en su busca. No se les ocurra moverse —les advirtió—. Esperen a que llegue aunque haya dejado de llover. Y sin darles tiempo de responder, se arrojó a la carrera bajo la lluvia, aunque sin la más mínima idea de por dónde empezar a buscar. La lluvia caía rabiosa sobre su rostro, cegándolo, y no tuvo más remedio que dejar de correr. Avanzaba a trompicones, tanteando con las manos frente a sí para no darse de bruces con ningún árbol. —¡Sonny! —gritó con todas sus fuerzas. —¡Vladislav! ¡Ailín! De pronto le pareció escuchar una voz llamándolo en la distancia. —¡Piro! Con el corazón en un puño, el profesor apretó el paso hacia el lugar del que procedía. —¡Aquí! —voceó—. —¡Estoy aquí! Una figura surgió del aguacero, y Piro estuvo a punto de estrellarse contra ella. Se detuvo y la miró, al tiempo que se enjuagaba los ojos con el dorso de la mano. Era Ernesto. —Pero... ¿qué haces aquí? —balbuceó sofocado el profesor sin acabar de creerse lo que veía. —Ángel me envió a buscarlos en cuanto empezó a diluviar —respondió sucinto el agente. —¿Dónde están los muchachos? —Cobijados en un risco, al final de esta senda —explicó Piro señalando a su espalda—. Se han extraviado 3. Tengo que dar con ellos. Ernesto asintió haciéndose cargo enseguida de la situación. —Está bien —respondió—. Ve a buscarlos. Yo me ocupo de los otros alumnos. Te enviaré ayuda en cuanto estemos de regreso en el internado. —Gracias —jadeó Piro apretando el hombro del agente. Echó a andar otra vez zoteando la lluvia a su alrededor. Y una vez a solas, tuvo la extraña sensación de que algo no terminaba de encajar. ¿Qué era aquello de que Ángel había enviado a Ernesto a buscarlos a causa de la lluvia? La tromba de agua había empezado hacía apenas unos minutos, y en ese momento se encontraban a varios kilómetros del internado. Era imposible que un hombre hubiese recorrido toda esa distancia en tan poco tiempo, y menos con aquella lluvia de perros. Ailín se dejó caer sobre el suelo seco sin fuerzas. Vladislav y Sonny se quedaron jadeantes frente a ella, antes de tomar la resolución de sentarse también. Y así permanecieron, mirándose los unos a los otros, tiritando de frío y sin saber qué decir. Aunque, a decir verdad, tampoco habrían podido entenderse a causa del estruendo metálico provocado por el agua de lluvia estrellándose contra el tejado de zinc. Habían encontrado refugio en una vieja caseta abandonada, que en tiempos habría servido seguramente de almacén para la utilería y los arreos de algún guajiro del lugar. Las paredes se hallaban prácticamente desmoronadas, pero el techo todavía aguantaba sostenido sobre unas vigas de madera medio carcomidas. Vladislav dijo algo que Ailín no fue capaz de entender, y se tendió acurrucado y con los ojos cerrados contra una de las paredes que quedaban de pie. La muchacha intercambió una mirada con Sonny, y éste se tendió al lado de su amigo. Acto seguido, le hizo un gesto a Ailín para que fuera a reunirse con ellos y compartir así el poco calor que les quedaba. —Sí —dijo ella para sus adentros—, mejor que dormamos un poco mientras aguardamos a que pase la lluvia. Y se acostó junto a Sonny, hundiendo la cabeza en el hueco de su hombro. Al menos así no tendría tanto frío. Cerró los ojos y de improviso sintió que el muchacho depositaba un suave beso en sus cabellos empapados. Ailín soltó un suspiro y se apretó aún más contra él, a pesar de que tampoco se encontraba demasiado segura de haberlo perdonado. Estaba hecha un auténtico lío. Porque, ¿qué fue lo que había sucedido en aquella laguna en realidad? ¿Acaso 2 varones podían besarse de esa manera tal y como hacen un hombre y una mujer? ¿O solo lo había imaginado? Y aunque fuera cierto, ¿debía ella considerarlo como una infidelidad? Tal vez no. Puede que no se tratara más que de un juego inocente entre amigos. Ailín se mordió los labios, renegando para sus adentros. Y un cuerno. Aquello no debía repetirse. Nunca más. Ángel se abotonó la camisa sin apartar ni una sola vez la mirada de Rosa. Se la veía tan linda tendida en aquella litera. Tenía los ojos cerrados y su pecho aún subía y bajaba con agitación. Por más que lo intentaba, aún no era capaz de entenderlo. Tantos años deseándola, anhelando cualquier señal,
la que fuese que le permitiera abrazar la ilusión de que ella también sentía lo mismo por él. ¿Por qué precisamente ahora? Ángel se inclinó junto a la litera y con un dedo retiró un mechón de cabello de su frente. Rosa abrió los ojos y sonrió. «Levántate y vamos a un sitio más escondido», susurró Ángel con suavidad. «Será mejor que ninguno de los profesores te vea». Rosa se incorporó y quedó sentada en el borde de la cama. «¿Que me vean?», exclamó. «¿Qué importa?». De repente había recuperado la expresión resuelta con la que había aparecido aquella tarde por la puerta del albergue. «No lo entiendes», intentó explicar Ángel, pero ella lo interrumpió. «No, eres tú el que no lo entiendes». Rosa hablaba con autoridad y determinación. «He venido para despedirme de ti, pero también para llevarme a Sonny. Me marcho con él, Ángel. Nos vamos de este maldito país que no ha hecho otra cosa que ahogarme y arrancar a mis hijos de mi lado». Ángel sintió que su corazón pegaba un vuelco dentro de su pecho. «¿Pero acaso te volviste loca?», balbuceó al tiempo que intentaba poner en orden sus ideas. «No sabes lo que dices». «No», espetó Rosa poniéndose de pie para plantarse definitivamente delante de él. «No dejaré que ni tú ni nadie vuelva a llamarme loca nunca más. Voy a pedir ayuda a la Embajada de los Estados Unidos. Sonny y yo nos marchamos. Y no intentes detenernos, porque no te lo voy a consentir». Ángel tomó aire para replicar, pero finalmente se contuvo. ¿Cómo no hacerlo? ¿Quién era él para decirle a aquella mujer a la que tanto le habían hecho sufrir que no tenía derecho a ser libre? «Déjenme ir con ustedes», dijo en su lugar. Las palabras parecieron salir por sí sola de sus labios y hasta él mismo se sorprendió. Quedó callado un instante, aturdido, temiendo que Rosa diese un paso atrás horrorizada o se riera en sus narices. Sin embargo, ella no hizo nada de eso. Se limitó a mirarlo con el entrecejo fruncido, desconcertada por su ofrecimiento. «Eso es», se reafirmó Ángel. «Iré con ustedes». «Te amo, Rosa, desde el primer momento en que nuestros caminos se cruzaron, y sé que tú también llegarás a amarme». Y al ver que ella se disponía a responder, le selló los labios con los dedos, rogándole con la mirada que le dejase continuar. «Yo también estoy harto de todo esto. Antes del golpe de Castro, yo ganaba más de 2000 pesos. El 1 de enero del 59 bajé a 450. Pero no me importó. Era el momento de darlo todo por la revolución. Soñaba con ese mundo mejor que tanto nos prometían. Pero nunca llegó. Lo único que veo a mi alrededor son gentes embrutecidas capaces de vender a su madre por un electrodoméstico, y alimañas deseosas de pisotearme para trepar en el escalafón». Ángel hizo una pausa para añadir: «Conozco a personas que podrían llevarnos a los Estados Unidos a los tres». Se interrumpió y quedó mirando a Rosa hecha un manojo de nervios. Ya estaba. Ya lo había dicho todo. Y ahora no podía por lo menos que arrepentirse de haber tardado tantos años en reunir el valor necesario para hacerlo. Frente a él, Rosa continuaba escrutándolo sumida en su mutismo, con el entrecejo todavía fruncido y gesto pensativo. «No», respondió al fin, y aquella única palabra golpeó a Ángel igual que si hubiese recibido un puñetazo en el estómago. «No puedo marcharme contigo, Ángel», continuó Rosa. «No mientras no sepa dónde se encuentra mi hijo Marcos. No puedo dejarlo aquí». Ángel volvió a respirar de alivio por el nuevo resquicio de esperanza que se acababa de abrir ante él. Por supuesto, Marcos, el hijo que le habían arrebatado a Rosa al poco de llegar a Cuba. Era perfectamente comprensible que no quisiera marcharse sin él. «Yo te ayudaré a encontrarlo», dijo el agente. «Mañana mismo marcharé para La Habana y removeré cielo y tierra si hace falta hasta averiguar su paradero. Entretanto deberás mantenerte apartada de Sonny y del internado. Y si te obstinas en seguir atrayendo la atención, las cosas podrían complicarse más de lo que ya están». Ángel acarició su mejilla con suavidad. «Prométeme que lo harás. Tienes que confiar en mí». Rosa lo miró con gesto suplicante un momento y por fin bajó la mirada cediendo a sus defensas. «Lo haré, Ángel. ¿Cómo no voy a confiar en ti si eres la única persona que me ha ayudado durante todo este tiempo? Pero déjame ver a Sonny», rogó mirándolo de nuevo a los ojos. «Solo un momento, y te juro que me marcharé, y nadie sabrá de mí hasta que tú lo estimes conveniente». Ángel asintió. «Está bien», dijo. «Los alumnos salieron de excursión esta mañana, pero seguro que no tardarán en volver. Vayamos a mi dormitorio para guardarlos. No quiero que nadie te vea». La puerta se abrió de repente,
y Piro irrumpió en el albergue calado hasta los huesos y sin aliento. Se quedó mirando a Rosa un instante con desconcierto y por fin se volvió hacia Ángel. —¡Los muchachos! —exclamó jadeante—. ¡No los encuentro! Ángel fue a su encuentro y lo agarró por los hombros. —Serénate, Piro —le ordenó—. ¿Qué fue lo que ocurrió? El profesor cogió aire varias veces en un intento de tranquilizarse. —Se separaron del grupo —explicó—. O los separó la tormenta, no lo sé. Llevo tiempo buscándolos. El resto quedó con Ernesto. Supongo que no tardarán en llegar ahora que ha amainado un poco la lluvia. —Está bien —dijo Ángel, consciente de que había de tomar el control del asunto—. ¿Informaste al director del incidente? Piro negó con la cabeza, esbozando una mueca de culpabilidad. —Eso es lo que haremos primero entonces —continuó Ángel—. Después saldremos tú y yo para buscarlos de nuevo. Se volvió hacia Rosa e hizo un gesto hacia la puerta del aula de educación física. —Entra ahí y no salgas hasta que yo regrese —le indicó—. ¿Me has entendido? Rosa sintió. —Vamos —ordenó a Piro echando a andar hacia la puerta—. Se van a enterar esos tres cuando les ponga la mano encima. ¿Y quiénes fueron? —Vladislav —respondió el profesor con voz temblorosa—, y también Ailín y Sonny. A su espalda, Rosa dejó escapar un gemido al escuchar el nombre de su hijo. Ángel se volvió hacia ella de nuevo. —No te preocupes —intentó tranquilizarla—. Enseguida lo traigo de vuelta, aunque tenga que hacerlo de las orejas —añadió esforzándose por esbozar una sonrisa. Pero apenas le salió una mueca retorcida incapaz de convencer a nadie. Estaba demasiado preocupado por Sonny. Maldita sea, ¿precisamente ahora tenía que ocurrir esto? Tomó aire y salió por la puerta del albergue, seguido de Piro. Lo encontraría, desde luego que sí, aunque fuera lo último que hiciese en esta vida.